acá vamos, hacemos un tema por semana, llegamos al práctico 5 y ahí vamos a tener el parcial. Bueno, el tema este es análisis combinatorio, son temas cortitos que tenemos, después comenzamos con el tema de grafo, que es un poco más largo y que es mucho más gráfico. Bien, en el tema del análisis combinatorio, nosotros vamos a analizar acá, como dice la definición, en el análisis, fíjense en esta definición, dice que el análisis combinatorio estudia las distintas agrupaciones de elementos prescindiendo la naturaleza de los mismos. Quiere decir que con este tema que nosotros vamos a comenzar a ver, lo que hacemos es, dice, estudiar la distinta agrupación de elementos prescindiendo la naturaleza de los mismos. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a ver cómo podemos agrupar a distintos elementos. Por ejemplo, ahora cuando ustedes comenzaron acá en el ingreso a la cátedra, usted ha visto, dice, elija la comisión a la cual va a trabajar y después dentro de las comisiones tenían que elegir armar un grupo. Bien, eso es de armar un grupo, es las distintas agrupaciones que nosotros queremos estudiar ahora en esto del análisis combinatorio. Cómo nosotros agrupamos las personas, las cosas, ¿sí? Cómo cuando hacemos elecciones también de cuántas maneras podemos elegir. Entonces eso es lo que ve el análisis combinatorio. Entonces, si ustedes, por ejemplo, nosotros tenemos, creo que hay 160 alumnos, ¿sí? Y yo les digo, bueno, ¿y cómo lo podemos agrupar? Nosotros en principio decíamos en grupos de 5, ¿cuántos grupos pueden ser? ¿Cuántos grupos podemos armar? Bueno, eso es lo que nosotros estudiamos acá, cómo hacemos esas agrupaciones de personas, de cosas, ¿sí? Bueno, eso es el análisis combinatorio. Entonces, en principio, nosotros van a ver que son pocos conceptos, pero eh, digamos, el problema que puede surgir después, darnos cuenta en qué situación, en qué tipo de agrupación estamos de acuerdo a la naturaleza del problema, ¿sí? Pero el análisis combinatorio hace eso simplemente, estudiar cómo podemos agrupar, yo le digo, bueno, ¿cuántos grupos podemos armar? Póngale en 150 personas en grupos de 5. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuántos grupos podemos hacer? Un grupo de 5, Sí, ya 30. cinco. O sea, que sean tre- distintos. 30 dice, sí. Entonces, eso es una respuesta. Vamos a ver nosotros si eso es cierto o no es cierto. ¿Por qué? Porque decimos nosotros, bueno, los grupos tienen que tener algunas restricciones. Yo puedo decir, bueno, que en cada grupo haya 2 chicas, una restricción que le estoy dando. Eh, Después es obvio que los elementos no se van a repetir. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos irrepetibles, ¿sí? Si es que estoy haciendo grupos de alumnos en este caso. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que tener en cuenta en el análisis combinatorio. Por eso si acá usted dice en este estudio vamos a distinguir 2 partes, combinatoria sin repetición y combinatoria con repetición. Combinatoria sin repeticiones cuando los elementos no se pueden repetir. En este caso que yo digo hagamos los grupos de los alumnos, ¿se pueden repetir los elementos o no? No. No, porque los elementos son los alumnos, ¿sí? Puede haber alumnos mellizos, sí, pero sería mucha casualidad que vengan los dos a la misma comisión, etcétera, etcétera. Pero es igual, si se da, también los podemos diferenciar, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos viendo cuando analizamos entonces las situaciones particulares que se nos pueden presentar. Obviamente que nosotros en el problema no le ponemos, se repiten los elementos, no se repiten los elementos, hay que analizarlo en el enunciado, ¿sí?
Bien, entonces, principalmente acá, lo que nosotros, cuando decimos entonces el análisis combinatorio, lo que nosotros vamos a estudiar, cómo se hacen las distintas agrupaciones de los elementos, dice prescindiendo de la naturaleza es lo mismo, porque puede ser personas, cosas, podemos agrupar lo que queramos, ¿sí? Bien, esa es la definición entonces del análisis combinatorio. Una regla que nosotros siempre nos saca de problemas porque podemos resolver el problema que se nos presenta sin ver todo lo que vamos a ver, utilizando estas reglas que son la base del análisis combinatorio. En esta regla dice regla del producto. Acá dice se aplica cuando la tarea se compone en diferentes partes. ¿Y por qué dice eso? Porque si ustedes observan, dice si una actividad, ¿sí? Si algo que yo tengo que realizar puede efectuarse en R pasos sucesivos e independientes, quiere decir que un paso no depende del otro y que el primera acción puede hacerse de N una manera, la otra de N dos maneras y así. Entonces la actividad dice que se puede realizar de N1 por N2 por N3 de NR maneras, ¿sí? Bueno, esa es la regla del producto. Por ejemplo, pongamos un ejemplo acá, no sé si tengo un ejemplo para mostrarles. Sí, un ejemplo, digamos, si nos dicen, bueno, con los números dígitos, cuando nosotros decimos números dígitos, nos referimos al 0, 1 hasta el 9, ¿sí? Dicen, bueno, ¿cuántos números de, por ejemplo, 3 cifras podemos armar con todos los números dígitos? ¿Sí? Eso sería fíjense, a ver, intenta escribir acá. ¿Cuántos números de 3 cifras con los números dígitos? Bueno, pongo número dígito, pero en realidad es del 0 hasta el 9. Entonces, número de 3 cifras, ¿sí? Entonces, si es número de 3 cifras, tiene que tener 3 elementos a la cifra. Entonces yo digo, bueno, y acá en este casillero yo tengo que ver qué elementos puedo colocar. ¿Qué dicen ustedes? ¿A quiénes voy a colocar? Ahí tendríamos opción a los 9 elementos, ¿o que no? A los 9 dígitos. Claro, en realidad nosotros tenemos 10 dígitos, 0, 1, 2, 3, 4, hasta el 9, ¿sí? 1 a 9 más 0 son 10. Y acá dice número de 3 cifras. Entonces ustedes dicen, bueno, acá en este primer casillero, ¿cuántos elementos tengo yo para elegir uno de ellos y colocar en ese casillero? N 10. 10. 10, sería 10. Fíjense que entre los 10, ¿quién está ahí? En 0. El 0. Si yo por una de esas suertes que tengo le pongo un 0, ¿cuántos dígitos tendría ese número? 2. 2. ¿Sí? Si yo hago la elección y por ahí yo agarro, pongo el 0 acá y después elijo el 2 y después elijo el 5, sería un número de 2 cifras, no de 3. Entonces, quiere decir que en este caso en particular, ¿a quién no puedo elegir acá? El 0. Al 0. Al 0. Entonces, ¿cuántos elementos tengo para colocar en este casillero? 9. 9. ¿Sí? 9. Luego hago mi primera elección. Eso sería que acá dice una actividad puede efectuarse en R pasos sucesivos e independientes. N1 maneras, primer paso de N1 maneras, yo tengo 9 maneras de colocar, hacer mi elección acá para determinar cuántos, después voy a tener un número, voy a decir cuántos números puedo armar yo con todos estos números dígitos de 3 cifras. Bien, hice la primera elección. En la segunda elección,
¿Cuántos tengo para elegir de nuevo? 9, otra vez. Tengo 9, ¿sí? Fíjense que acá yo no dije nada si se puede repetir o no se puede repetir los elementos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se puede repetir o no? Sí. Sí. Sí, si no hay ninguna restricción en el enunciado, quiere decir que se puede repetir. Bien, y acá en este tercero, ¿cuántos elementos tenemos para elegir? 10. Acá no teníamos 9, miren, ya me han hecho equivocar. Claro, pues si no se puede repetir, o sea, si se puede repetir, pueden entrar los Claro, 10. yo no tengo no hay ninguna restricción acá. Entonces, ¿cuántos elementos puedo poner acá? 10. 10. Y acá, 10. Entonces, si yo hago el producto de esto, voy a tener la cantidad de número de 3 cifras que se pueden armar. No digo cuáles, sino la cantidad. ¿Cuántos números de 3 cifras puedo tener yo? Eh, ¿Cuántos serían? 900. 900. 900. Entonces, 900 números de 3 cifras. Bien, esa es la regla de producto que a veces es muy útil porque si uno analiza, con esta regla puede resolver el problema. Fíjense que acá nosotros, si me preguntaron eso, yo lo analizo así y le doy el valor. ¿Ese valor está bien? Sí, está bien. Está razonado, está bien hecho. Eso es una gran herramienta, esta regla del producto. Si acá me hubieran puesto donde los elementos, con los números que no se pueden repetir, que a veces vieron que ahora que necesitamos clave para todo, como es digital, todo tiene clave para entrar. Bueno, y algunos dicen, pues para que no le conozcan la clave, a veces vieron que en las claves te dicen mayúscula, minúscula, que hay que tener asterisco y todas esas cosas que nos colocan. Y bueno, entonces todas esas cosas tenemos que tener en cuenta cuando armamos, usemos, si quieren usar la regla de producto para ver cuántas claves podemos hacer, teniendo en cuenta las condiciones que se les van a colocar para los problemas. ¿Sí? Bien, fíjense que es simple en esta regla y acá dice que los pasos sucesivos e independientes. ¿Por qué? Porque en el primero yo hago mi elección e inmediatamente hago la segunda elección y la segunda no depende de la primera, ¿sí? Entonces ahí ustedes observan eh, cómo podemos resolver. Y acá hay una serie de problemas que vamos a resolver para que les quede claro el concepto, ¿sí? Fíjense acá, dice una sala. Hay 20 ordenadores, cada ordenador tiene 24 puertos. Dice, ¿cuántos puertos diferentes hay en la sala? Bueno, el problema es ese, ¿no? Y obviamente que acá, como estamos estudiando la regla de producto, hay que utilizar la regla de producto. Entonces yo digo, tengo 20 ordenadores y cada ordenador tiene 24 puertos. Ah, bueno, se multiplica ahí y ya está resuelto el problema. ¿Y el otro cómo sería? Bueno, y acá siempre 480 puertos. Bueno, siempre hay que ser prolijo en las respuestas, ¿no? Acá, ¿cómo sería? Dice cadena de bits diferentes. ¿Cuántas cadenas de bits diferentes hay con longitud 8? Entonces, ¿cuántos casilleros tengo acá? 8 casilleros. 2, 4, 6, 7, 8 casilleros. Los bits. Los bits tienen compuestos por 2 elementos. Entonces yo tengo acá, 2 por 2 por 2. claro, me quedaría 2 a la cuánto, a la 8. Bueno, no sé cuánto es eso, pero ese es el resultado. ¿Cuántas cadenas vi diferentes con longitud 8? ¿Sí? 256 sería. Bueno, ahí está, ¿ves? Bien, después dice, mire, ¿cuántas matrículas estarán disponibles si cada una contiene una serie de 2 letras? Ah, estas son las matrículas de los autos. 2 letras, 3 números y 2 letras. ¿Sí?
Estos son dice, ¿cuántas matrículas podríamos tener con esta condición? Fíjense, ustedes son niños todavía, pero antes las matrículas, ¿cómo eran? Había uno que se llama mayorcito. Bueno, ahora todavía se usa, no sé si han visto que uno ve un auto, la matrícula del auto, y algunos tienen, anterior a esta denominación que tenemos ahora, antes eran 3 letras y 3 números, no me acuerdo, pero era 3 letras y así, Sí, tres así es. letras Sí, y tres profe, números. así. ¿Sí? Viejo ese formato, sí, profe. Sí, profe, así es. Sí, este es el formato anterior. Me estoy acordando de mi vehículo, pero todo tiene este formato. Y ahora sería este, ¿no? Y si ustedes observan, uno mirando la patente se da cuenta si el auto es más nuevo o más viejo, ¿sí? Piensen que los autos nuevos ahora, ¿cuáles son las primeras letras que tiene? La La A. AG. Claro, todos son míos, fíjense. AG. Adelina García, ¿ves? Tengo que reclamarlo. Estos son hasta ahora los que, si tienen eso, uno dice, más nuevo, el AE, ¿sí? El AF. Entonces uno mirando eso dice, bueno, este es un auto más nuevo. Y estos que están por acá son del 2000, del 2010, del 2011, del 2008, ¿no? Bien, entonces nosotros lo que queremos acá ver cuántas matrículas se puede armar con esto de la matrícula nueva. Dice, serie de datos, serie de 3 dígitos, 2 letras. Bueno, ¿qué podemos inferir acá? ¿Se repiten los elementos o no se repiten? Sí, Sí, sí se repiten. Se Sí, profe. repiten los elementos. Bueno, esta dice que son 2 letras, sí, fíjense, 2 letras. Entonces digo, ¿cuántas letras hay en el abecedario? Nosotros tomamos 26, ¿sí? Perdón, 26, porque obviamente no está la doble L, eh, la doble R no está, entonces esas, como se pueden repetir los elementos, se pueden armar. Y después la ñ, no sé, creo que no está, la verdad, no viene. Bien, entonces tomamos 26, entonces yo digo, por este casillero 26 elementos, por este casillero 26 elementos, pues se pueden repetir, después dice, seguida de 3 dígitos, entonces tengo 10, 10 y 10 para elegir, y 2 letras, ¿eh? Bueno, todo se multiplica, yo pongo el puntito, y entonces, ¿cuánto podemos tener? Fíjense, sería 26 al cuadrado por 10 al cubo por 26 al cuadrado. Sería 26 a la cuarta por 10 al cubo. Bueno, esa sería la cantidad de patentes que se pueden dar. Fíjense que antes era esta expresión y bueno, seguro que se terminó, se usaron todas, hay más vehículos que personas y entonces tuvieron que cambiar a esta expresión. Entonces tenemos esta que veamos hasta cuánto dura. Bien, entonces yo de esa manera digo, bueno, puede haber un montón de patentes haciendo esta combinación que se hace. Entonces, habrán observado que el arreglo del producto a mí me está permitiendo resolver este problema, que es un caso particular que vamos a ver enseguida, ¿sí? De las situaciones que se están presentando. Acá también nosotros lo que tenemos que mirar, entonces, no se repiten los elementos, se repiten los elementos. La otra condición también que nosotros ponemos acá, fíjense en que cada vehículo, ¿qué pasa con las patentes? ¿Cómo son las patentes? ¿Dos vehículos tienen la misma patente o no? No, profe. No. No. Entonces, importa el orden en que uno tiene dado, póngale acá, Sí esta es importa, una profe. patente cualquiera, fíjense. Entonces, los elementos que tiene. Si yo en vez de tener esto, fíjense, tengo esta patente
¿Es la misma? No, No, hay dos. profe. No, No. Entonces acá no está importando el orden en que están los elementos. Sí, no está importando el orden en que están los elementos. Fíjense que en este caso en particular es otra condición que nosotros vamos a tener en cuenta bastante. Si importa el orden o no importa el orden en lo que vayamos, en las distintas agrupaciones que vayamos a realizar. En este caso de las patentes importa el orden, porque no son, tiene los mismos elementos, pero el orden no es el mismo. ¿Sí? Entonces quiere decir que este es un tipo de vehículo y este será otro vehículo. No, a pesar de tener los mismos elementos, son patentes distintas, ¿sí? Entonces eso también nosotros tenemos que observar cuando vayamos a hacer resolver nuestros problemas. Bien, está claro ahí entonces. En este caso dice el club de teatro realiza ensayo en obra que se montará en primavera y tiene 6 hombres y 8 mujeres que ensayan para los papeles principales. Dice, ¿de cuánta manera el director puede elegir la pareja principal? Entonces yo voy a elegir un varón y una mujer para la pareja principal y para elegir al varón tengo 6 opciones y para las mujeres tengo 8 opciones. Entonces, como yo esa elección hago la elección de la pareja en forma simultánea, por eso el producto, ¿sí? Entonces yo tengo 48, 6 por 8, 48 maneras de hacer esa elección. ¿Está claro entonces? Bien, esa es la regla del producto. También tenemos otra regla que es la regla de la suma, donde nosotros también vamos a utilizar para resolver nuestro problema. En este caso, la definición, fíjense, dice si es reactividad puede realizarse de N1 a N2 de tantas maneras y si estas son disjuntas, es decir, que no es posible efectuarla de manera simultánea. Yo antes sí lo hacía de forma simultánea la elección. Sí, ahora dice que no es posible efectuarse de manera simultánea. Esa es la diferencia entre la regla de producto y la regla de la suma. Dice entonces, de la suma. Entonces, cualquiera de las actividades puede efectuarse, dice, de N1, N2, N tantas maneras. Acá se suman, la otra se realiza va el producto, ¿sí? En este caso, acá tenemos un ejemplo. Bueno, esa es la diferencia que tiene. Quiere decir que si ustedes hacen una actividad, ¿sí? Y luego hacen otra actividad. Entonces, cuando nosotros tenemos esa situación, acá la operación no es un producto que no es forma simultánea, sino primero hago una y después hago otra. Entonces, son formas disjuntas. Entonces, acá ustedes tienen una suma en vez de un producto, ¿sí? Esa es la diferencia entre la regla del producto y la regla de la suma. Entonces, dice acá, ¿cuántos medios disponibles tiene Daniel para llegar a su clase de teoría de la facultad? Si puede utilizar 3 líneas de colectivo, 2 taxis compartidos, remis, auto, caminar. Son todas las opciones que tiene, que de todas esas no puede hacerlas todas, sino que tiene que tomar una decisión y llegar a la facultad como sea, con alguna de esas, ¿sí? Por eso nosotros decimos, ¿cuántas opciones tiene para llegar? Y bueno, nosotros decimos, tiene 3 líneas de colectivo. ¿Qué más tiene? Puede tomar 2 taxis compartidos, puede tomar el remis, puede tomar un auto particular o puede caminar. Bueno, tiene todas esas opciones. Tiene 8 maneras, 3 más 2, 5, 8 maneras de poder llegar a la facultad, ¿sí? Seguro que alguna, la que esté disponible, la toma y llega a la facultad. Pero ¿cuántas posibilidades tiene de llegar? Es la suma de todos esos elementos, ¿no? Bien. Entonces, esa es la regla de la suma. Por ahí en lo enunciado, ¿cómo me doy cuenta si estoy en presencia de un producto o de una suma? Y por ahí el producto, cuando nosotros tenemos el enunciado, nos aparece con una I y la suma nos aparece con una O. Fíjense acá, digamos, eso es para que ustedes analicen lo enunciado. Dice, 2 taxis o auto particular o caminar, ¿ves? Ahí ya le aparece el O. Entonces, cuando ustedes acá en cada una de estas operaciones le están preguntando cuántos,
Usted tiene, si tengo acá 20 ordenadores, pero cada uno tiene 24 puertos, sí o sí tengo que fijarme en forma simultánea cuántos puertos tiene cada ese ordenador, ¿ve? Entonces, eso me lleva a mí a poder resolver cada una de mis situaciones. Bien, en ¿cómo sería? Fíjense. ¿Cómo nos quedaría? 23 más 15 más 19. ¿Podría ser, profe? Sí, así nos quedan 23, dice que tiene 3 listas y cada una lista tiene 23 proyectos, creo que es, propuesta de trabajo, otras 15 y otras 19. Entonces sumo las 3 y de todas esas yo tengo que elegir un proyecto, ¿sí? Tengo 57, entonces 57 maneras de elegir propuesta de trabajo, ¿sí? Bien, y la de abajo, ¿qué opinan? Dice que tiene 50 libros de matemática discreta y 40 libros de análisis matemático. ¿Cuántos libros para estudiar alguna de las dos materias? Y bueno, tiene 50 para matemática discreta, que es mentira, y 40 para análisis matemático. Tiene 90 libros si quiere estudiar cualquiera de las dos materias, ¿sí? Bien. Parece simple, pero bueno, después con tal enunciado hay que agarrarse y tratar de ver cómo resolvemos, ¿sí? En este caso, dice, en el siguiente ejemplo se utilizan dos reglas para poder resolver, las dos reglas para poder resolver el problema. Acá, fíjense, dice, ¿cuántas claves de longitud 5 o 7, el O, fíjense, se pueden hacer? Entonces, clave de longitud 5 se puede realizar, si puede utilizarse todas las letras y todos los dígitos, ¿sí? Entonces, las claves no tienen restricción. Entonces, longitud, entonces primero voy a hacer clave de longitud 5. Longitud 5, yo voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 casilleros para llenar. Y dice que puedo utilizar todas las letras y todos los dígitos. ¿Cuántos elementos tengo entonces yo para elegir? 26. Sería 26 letras y los 10 dígitos. Entonces, ¿cuántos tenemos? 36. 36. ¿Sí? Nosotros, dice que pueden usar todos los elementos y vamos a hacer una clave. Nosotros la clave lo que le vamos a pedir es que no se repitan los elementos, ¿sí? Para seguridad que tenemos nosotros, ¿sí? Por lo general, cuando piden claves, no se repiten los elementos, porque si no es más fácil trucharle la clave. Entonces, acá, si yo tengo 36, 36 elementos que puedo utilizar para la primera elección, en la segunda elección, ¿cuántos me quedarían? 35. 35. 35, en la otra me queda 34, la otra me queda 33 y la otra 32, todo producto. Entonces, clave de longitud 5. Luego hago, dice, claves de clave de longitud 5 o 7. 7. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7. Y también acá vamos a estar en la situación esa de que tengo 36 para acá, 35, 34, 33, 32, 31, 30. Producto, producto. Y tendré acá un número bonito, grande, ¿sí? De clave que puedo armar. Después dice, acá el problema dice cuánta clave, longitud 5 o longitud 7. Quiere decir que yo tengo longitud 5, el O es una suma, a ver, esta es regla de producto, acá una regla de suma y el total será la respuesta que daremos. Ya van a ver que son respuestas grandes, me dice qué cantidades se pueden armar, no me dice cuáles, sino cantidades, como nosotros hacemos las agrupaciones, ¿sí? Bien, esto para darle un número, fíjense, da, si no me equivoqué, 45, 23, 90, 40. Y da peor todavía y sí queda una gran cantidad de claves. Bien, entonces para esto nosotros utilizamos lo que llamamos el análisis combinatorio.
Y acá les presentamos entonces estas dos reglas que son muy útiles para nosotros, que nos ayudan a resolver nuestros problemas. Bien, entonces vamos a ver el análisis combinatorio sin repetición, ¿sí? Sin repetición. Vamos a ver el concepto de variaciones. Esta es la definición de variaciones, la que tienen que estudiar, ¿sí? En este caso, la definición dice, dado n elementos distintos y de cualquier naturaleza, se llaman variaciones de n elementos tomados de AR. Yo tengo n elementos para elegir y los voy a agrupar de AR, ¿sí? Tomado de AR a los grupos, ¿ves? Los grupos que tienen del grupo de R elementos que se pueden formar de modo que acá le estoy dando las condiciones que tienen que tener para que esas agrupaciones se llamen variaciones. Entonces yo tengo n elementos, los agrupo de AR y dice que estos grupos de R elementos, dice, se pueden formar de manera que en cada grupo entran R de los n elementos, no hay problema. Dos grupos, dice, se consideran distintos cuando difieren en por lo menos un elemento, o si tienen los mismos elementos, difieren en el orden. Esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para que veamos que es la agrupación que estamos haciendo nosotros, es una variación. Entonces, nosotros vamos a ver que tenemos agrupaciones que se llaman variaciones y otras que se llaman combinaciones. En esta definición de la agrupación de variaciones, yo tengo n elementos y lo agrupo de AR, y ellos dicen que dos grupos se consideran que sean distintos cuando tienen distintos elementos, pero si tienen los mismos elementos, se tiene que tener en cuenta el orden en que se encuentran esos elementos. Entonces, ese es el análisis, esa es la definición de variaciones. Entonces, nosotros vamos a ver, analizamos entonces esta definición. Sí, fíjense que yo acá dice cuántos números de dos cifras, en este caso se pueden obtener teniendo 4 elementos para hacer la elección. Y me dan los elementos, me dice que el 1, el 2, el 3 y el 4. Sí, entonces yo tengo n elementos para elegir y quieren que tener número de dos cifras. Entonces, fíjense que acá hacemos eso. Tengo el 1 puede con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4. Esto lo hacemos para mostrar nada más. El 2 con el 3 ustedes no lo van a hacer porque la respuesta que les tenemos que dar a ellos nos dicen cuántos podemos construir, ¿no? ¿Cuáles? Acá lo que yo estoy haciendo es haciéndole todas las posibilidades que hay, ¿sí? Entonces nosotros fíjense que yo también acá podría haber aplicado la regla del producto. La regla del producto a mí me decía número de dos cifras, entonces dos casilleros para llenar. Entonces, ¿cuánta posibilidad tengo de elegir para el primer casillero? 4. 3. 4. 4. Cuatro posibilidades, ¿sí? Como dice que estamos en análisis sin repetición, para el segundo casillero, 3. 3. 3. 4 por 3, ¿cuánto me da? 12. 12. 12 números de dos cifras puedo armar con esos 4 elementos y tomados de a 2. Bien, ¿cuáles son esos? Yo acá le estaba haciendo cuáles son. El 1 con el 2, el 1 con el 3, ¿sí? Ahí tiene 3, 6, 9, los 12 elementos. Entonces, fíjense que si nosotros aplicamos la definición, ellos dicen que tiene que tener distintos elementos. El 1, 2 son distintos elementos. Fíjense, acá difiere el 1, 2, tengo el 1, 3, difieren el 2, el 3. Pero acá, fíjense, yo tengo el 1, 2 y acá tengo el 2, 1. Tienen los mismos elementos, pero ¿qué pasa? Distinto orden, ¿sí? Distinto orden. Si fuera pesos, tendría 12 pesos acá, 21 pesos acá, entonces son distintos, ¿sí? Entonces, esa es la definición para variación. Fíjense que nosotros, si aplicamos la regla del producto, nos está dando el número. Me dice que, fíjense, me dicen 12. Y es cierto, son 12 números que yo puedo armar. Acá lo hago en forma manual y acá, fíjense, apliqué la regla del producto y me dice que son 12.
¿sí? Entonces, vamos a ver en nosotros, entonces, cómo obtenemos el número de variaciones. Entonces, recién vimos que aplicamos la regla de producto, sí, se utiliza la regla de producto para calcular las variaciones de n elementos tomados de R. Entonces, si ustedes observan que acá cuando nosotros decía número de 2 cifras, yo ponía 2 casilleros, ¿sí? Entonces nosotros llamamos, le damos esta nomenclatura, variaciones de n elementos, son los elementos que yo tengo para elegir, y el R son cómo que ellos quieren que yo haga las agrupaciones. Me dan el número de 3 cifras, número de 5 cifras, entonces ahí me están indicando el R con el cual se tienen que agrupar esos números. Entonces, eso es lo que para nosotros significa variaciones de n elementos tomados de R. Ahora lo que estamos intentando ver cómo calculamos. Entonces acá ellos dicen que nosotros empleamos la regla del producto. Entonces ustedes fíjense en la regla del producto, acá comienza con el valor n, luego dice va disminuyendo en 1, porque en este caso nosotros tenemos un análisis combinatorio sin repeticiones. Quiere decir que el número que yo elija acá se queda ahí, entonces es uno menos para la próxima elección y así se va dando, de ahí que vaya disminuyendo. ¿Esto hasta cuánto? Dice, hasta completar, ¿hasta cuánto hago esto? Hasta los R factores. ¿Sí? Nosotros teníamos hace rato variaciones de 4 y querían tomarlas de a 2. Entonces ustedes fíjense que acá yo tengo, eso que vimos recién de los números, yo tengo que el n cuánto vale 4 y cuánto número de cuántas cifras eran 2, quiere decir que son 2 factores. Entonces acá va disminuyendo en 1, me queda 3 y por lo tanto yo me da el número de el número de agrupaciones que se puede hacer con 4 elementos tomados de a 2. Y nos interesaba el orden, porque son números de 2 cifras. Bien, entonces ahí ven que nosotros utilizamos la regla del producto para encontrar una expresión matemática para el cálculo de las variaciones. Esta es una expresión donde nosotros, fíjense, simplemente, entonces es simple, ya está, enseguida vamos a ver, simplificada. ¿Por qué? Porque yo también esta expresión la puedo colocar como el n factorial, n menos r factorial, ¿sí? Entonces tengo estas dos expresiones para las variaciones de n elementos tomados de AR. Esta expresión, fíjense, ya está simplificada, no tiene factoriales, ¿sí? Y no es difícil de acordarse, simplemente recuerden, R factores, este número le está indicando cuántos factores tiene. Y simplemente ustedes después del n van disminuyendo en 1 hasta completar esa cantidad de factores. Entonces esa es la expresión para el número de calcular la variación. Acá lo volvemos a poner, fíjense, n-1 hasta, ¿se acuerdan? Esto es una de las propiedades de truncamiento ahí que teníamos para el factorial. ¿Ven? Bien, entonces también la puedo expresar entonces como n factorial, n menos r factorial, que es lo que nosotros más acostumbramos ver acá, los factoriales. Y si yo ve, acá tengo el n factorial y acá el n menos r factorial, lo que hago es desarrollar este factorial hasta un n menos r factorial, simplifico los factoriales y me queda eso, la expresión de las variaciones en forma simplificada. Ustedes pueden utilizar cualquiera de las dos, la que más se acuerde, no hay ningún problema, pero si usan la lógica, si le dicen 5 en 3, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, el N5, tengo 3 lugares, 1, 2, 3 lugares, 4 y 3. Hago el producto y tengo el resultado. O si le resulta más fácil, 5 factorial, 2 factorial, y ya está el resultado. Sí, cualquiera de dos formas le da. Entonces, ese es el concepto de variaciones. ¿Alguna duda? No creo.
No, profe, bueno, ahí tienen. Un ejemplo dice las claves home banking, bueno, es el que la venía moviendo, de claves, siempre son claves. Bueno, analicemos a ver qué sería entonces una variación en un agrupamiento que nosotros tengamos, que ustedes conozcan, un ejemplo que puedan dar. Para ninguno, no tienen ganas de pensar. Siguen pensando en la inducción matemática. Fíjense acá, esto ya es simple, claves de home banking, 6 caracteres, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos, como acá no hay ninguna restricción, dice, y que no se repitan los elementos, puede elegir números o letras, entonces por eso acá le ponemos 36, porque son 10 dígitos y 26 letras, entonces yo tengo 36 para elegir en cada una, porque ella dice que puedo utilizar la letra y los números, lo único que pide es que no se repita simplemente, por eso acá tengo las 36 opciones para el primero, para el segundo 35 y así sucesivamente, por lo que es una variación de 36 en cuánto, en 6, ¿sí? 36, 6, entonces este número le dice cuánto es, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuántos factores da, y vienen del 36 hasta este casillerito y ya tienen el resultado. Y si no, si les gusta trabajar con los factoriales 36, 36, 30 factorial, si ustedes hacen la simplificación, le da lo mismo, así que eso es para resolver un caso de variación. Entonces, como habrán visto, para que sea una agrupación, que es una variación, nosotros tenemos que tener en cuenta el orden. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta el orden. Eso nos importa a nosotros. Y nosotros no le ponemos no importa el orden, usted tiene que analizar el enunciado y acá son claves. En las claves, obviamente que yo puedo tener los mismos elementos, pero en distintas posiciones y son otras claves. Uno se equivoca en un número y le quitan la tarjeta, ¿ve? Entonces importa el orden, ¿sí? Cuando uno ve una matrícula de auto también, porque son una para cada auto, no hay mellizos, ¿sí? Bien, entonces eso es lo que hay que aprender. ¿Ya que tú? Bueno, esto ya lo hicimos, no lo ponemos. Bien, vamos con las permutaciones. Las permutaciones, que es otra manera de agrupación que nosotros tenemos, dice, esta es la definición. Dice, dado un conjunto de n elementos distintos de cualquier naturaleza, se llaman permutaciones de esos n elementos a la posible forma de ordenar los n elementos dados. Quiere decir que en las permutaciones todos los elementos participan en las distintas agrupaciones que se hagan. Entonces nosotros veníamos de variación que teníamos n elementos y se lo agrupaba de a r. En este caso nosotros tenemos n elementos y todos los elementos participan en las agrupaciones que tengamos. Quiere decir que solamente son distintos, dice, cuando difieren en el orden. Entonces, la permutación es un caso particular de las variaciones. Entonces, yo en la variación tengo n y r, y en la permutación yo dice que tengo n elementos y lo uso todo en mi ordenamiento, quiere decir que son variaciones de n elementos tomados de a n, si entran todos los elementos. Entonces, esa es la manera de darse cuenta que es una permutación cuando usted tiene elementos y todos los elementos entran en las distintas agrupaciones. Entonces, tengan en cuenta eso. ¿Por qué? Porque lo único distinto que puede haber si todos los elementos participan es que difieran en el orden. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el número de permutaciones? Entonces, como decíamos que es un caso particular de variaciones de n elementos tomables, le aplico la definición de factorial de las variaciones, me queda n factorial, n menos n, me queda 0 factorial. Nosotros habíamos visto que el 0 factorial para nosotros valía 1, entonces acá le queda como resultado que las permutaciones de elementos es igual a n factorial, ¿sí? Entonces se puede
Puede ocurrir entonces que dice tengo 4 elementos para hacer números de 4 cifras. Entonces usted va a tener un 4 factorial. No sé si hay ejemplo acá. Bien, entonces hay un ejemplo. Dice, con las letras se pueden formar 6 permutaciones distintas, ¿sí? Tengo entonces 3 letras y permutación de 3 me da 3 factorial, que es 6, 3 por 2 por 1, recuerden que es una productoria, el factorial, 3 por 2 por 1, tengo 6 y acá le damos las distintas agrupaciones que se arman, ¿sí? Bueno, después que hay otro ejemplo que dice los números 1, 2, 3, 4, cuántos números 4 cifras pueden formarse. Y dice, bueno, 4 cifras, números de 4 cifras, 4 factorial, 24. Acá cuánto hay, 3, 6. Bueno, acá se los colocamos, fíjense, a nosotros lo que nos importa, dice, ¿cuánto número 4 cifras? 24. Eso es la combinación, nos dice cuánto se pueden armar, no nos dice cuáles. En este caso en particular le colocamos, fíjense, en el 1, con el 2, con el 3, con el 4, y acá vamos armando las distintas agrupaciones que se pueden dar. Fíjense entonces que si bien tienen los mismos elementos, lo único distinto que tenemos es el orden, ¿sí? Fíjense que ahí ustedes tienen los mismos elementos, difieren en una posición y ya es otro número. Entonces, para que vean que a nosotros nos interesa cuántos son. Me dicen 24, bueno, está bien. Y si alguna vez le preguntas cuáles son, se arma por medio de estos diagramas, ¿sí? ¿Qué otro problema más tenemos acá? Muchos problemas, parece que voy a mermar los problemas. Bueno, en este caso en particular, dice un profesor, siempre cuando son problemas de permutación, siempre vienen estos de las bibliotecas. Dice, ¿cuántas formas puede ordenar el profesor estos libros si no hay restricciones? Entonces, él tiene, ¿cuántos libros tiene? 7 libros de programación. 7 libros de programación. Dice, como no hay ninguna restricción, entonces para hacer el ordenamiento tengo permutación de 7, me queda un 7 factorial. Se acabó el drama porque no hay restricción. Luego dice, los lenguajes se deben alternar. Los lenguajes se deben alternar, dice que tiene Pascal. Tiene 3 libros son de Fortran y otros 4 de Pascal. Entonces, Pascal 1, Fortran 1, Pascal 2, Fortran 2, Pascal 3, Fortran 3, Pascal 4. Dice que se deben alternar. Entonces, ¿cómo yo presento esto para resolver mi problema? Quiere decir, fíjense que yo acá, si se alternan, este libro con este libro y este libro entre sí pueden cambiarse, que sería la permutación. Entonces voy a tener permutaciones de 3 por permutaciones de 4, ¿sí? Producto, así que voy a tener un 3 factorial, un 4 factorial. Y esas son las maneras que podemos alternar. Luego dice, todos los libros de Fortran deben estar juntos. Quiere decir que yo tengo que tener, ¿cuántos Fortran? 3. Fortran 1, Fortran 2, Fortran 3, tiene que estar juntos, ¿sí? Como un paquetito. Y luego tengo los Pascales, Pascal 1, Pascal 2, Pascal 3, Pascal 4. Y bueno, ¿y cómo resolvemos nuestro problema? ¿Sería la suma Sí. de de las dos permutaciones? No, porque cuando usted va a ¿cómo se llama? A ordenar estos libros, viene, le pone todo lo de Pascal y después tiene que estar todos los Fortran juntos, ¿sí? Así dice, ¿no? Estos 3 en un paquetito juntos. Quiere decir que si usted lo toma, acá tengo 1, 2, 3, 4 y este es un paquete para usted, porque siempre van a estar juntos. Este paquete puede estar acá, entre medio de este, entre medio de este, entre medio de este, ¿ves? Ah, ya. ¿Sí? No, así sería, ¿ves? Y acá yo tengo el paquetito de los Fortran. F1, F2, F3, ¿ves? Y acá tengo los otros. Entonces, ¿cómo resolvemos esta situación? Entonces usted tiene 1 de 4 pascales y este es un paquetito más, sería permutación de ¿cuánto? De 5.
O de sea que 5. primero se hace la permutación de Fortran y después una permutación de 5, ya que el paquete de Fortran sería un elemento más que, ¿no? Claro, pero dentro del paquete de Fortran, ¿qué pasa? Ellos, ¿cómo puede? Entre ellos también, ¿qué pasa? Pueden cambiar por eso una permutación de 3 y luego una... No, Sí, sí. Dentro del paquete también cambian, así que una ya, permutación de 3. ¿Sí? sí, ya. Entonces, ¿por qué permutación de 5? Porque funciona como un paquetito, por eso permutación 5. Pero dentro del paquetito, ellos también cambian. Bien. ¿Y qué más nos quedan? Dice, todos los libros deben estar juntos y los libros Pascal también. Entonces, un paquete de Fortran y un paquete de Pascal. Ahí sería Que una acá, permutación de 3 por una permutación de 4 por una permutación de 2. a ver, veamos. Permutación. Entonces puede ser que no dé esto, ustedes ahí tendrían permutación de 3 por permutación de 4, ¿sí? O puede ser también que esté los, los pascales acá y los Fortran acá, ¿puede ser o no? Sí. Y bueno, entonces tendríamos ahí, puedo tener esto o esta, entonces tengo una permutación de 2, ¿sí? La permutación de 3 por 4 es esta permutación acá, les da, pero aparte puede ser que se nos dé esta, que es la otra permutación, y ahí tienen su resultado. Bien, entonces depende de las situaciones que se le vayan planteando para poder resolver. Eh, ¿Sí? Era un tema que pasa que no me quedaba claro con respecto, bueno, o sea, el primer ejercicio que de hace un rato, hacemos las de ¿Sí? permutaciones de 3 y de 4, pero eso es porque arriba en el producto. Este está alternado. Digamos, Claro, yo le pongo una situación, ¿ve? Le pongo cómo es que dice que ellos quieren que lo alternan al producto. sí. Entonces, bueno, yo voy a tener que poner un Pascal, un Fortran de esa manera, pero aparte, entre los elementos estos, los Pascales, entre ellos pueden cambiarse. Por eso es que digo permutación de 3, permutación de 4, ¿eh? Sí, Voy y a esa situación que se le plantea ahí. sí, pero después en el último punto son dos paquetes de Fortran, son los dos paquetes, uno de Fortran, otro de Pascal. Al hacer una multiplicación entre permutación de 3 y de 4 no sería lo mismo que estamos haciendo ahí arriba, ya que son dos paquetes, no se tendrían que sumar esas dos permutaciones. Sí, estos se suman. Digamos, fíjense, esta es una situación, esta es la otra situación. Eh, Son 1 más 1, 2. Cuando yo hago permutación, le pongo acá la permutación de 2, ¿cuánto me No, no, da? no, eso sí, yo digo entre la permutación de 3 y la del 4, porque permutación de 3 es un paquete, permutación de 4 es otro paquete, no se alternan entre ellos, por eso en... No, no Ah, se no, no, alternan, no, sí, pero sí, sí, ya, ah, ya me ya va entendimos. cerrando. Sí, Bien, nosotros no, pero bueno. Sigamos con lo nuestro, la permutación circular. La permutación circular, entonces, exactamente como veníamos diciendo, entra todos los elementos, nada más que hay que tener en cuenta en este caso que el otro, decíamos, nunca lo aclaramos porque siempre es lineal la permutación, digamos, nunca estamos en círculo nosotros, ¿sí? Es lineal siempre y acá entonces la disposición es circular. Entonces cuando tenemos disposición circular, la permutación de n elementos, y acá le puse una c de circular, va a ser n-1 factorial, porque como estamos en una mesa por lo general, se pierde un grado de libertad, por eso es que es n-1. Entonces tengan en cuenta, nosotros, digamos,
¿Cómo nos damos cuenta que sea circular? Y bueno, ellos le van a decir, se sientan en una mesa redonda, arman un círculo, ¿sí? En el enunciado ustedes busquen esa palabra que les indica que no es lineal, sino es circular. Entonces la permutación ya no es un n factorial, sino un n menos 1 factorial. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo rápido nomás, dice, celebrar Navidad, invita a los amigos a una mesa redonda. Si tiene 13 amigos, ¿cuántas maneras se dispone en la silla para todos ellos? Fíjense, 13 menos 1, 12 factorial, miren la cantidad de maneras que se pueden ubicar. Después ahí la profe le gusta poner, a veces los amigos no se hablan y entonces, bueno, hay que, este no puede estar junto al otro, entonces hay que comenzar a analizar, ¿sí? Sí, como hicimos para los libros, que fíjense que lo enunciado simplecito nomás y a nosotros nos genera un montón de problemas. Bien, esa es la permutación circular. Y luego tenemos las combinaciones, que es el otro concepto importante para nosotros. Las combinaciones, fíjense en la definición, esta es su definición, parecida a la otra definición. Dice, dado n elementos distintos de cualquier naturaleza, se llaman combinaciones de n elementos tomados de AR, los posibles grupos de R elementos entregidos entre los n de manera tal, dice, prescindiendo del orden. Quiere decir que en la combinación no le interesa el orden, dice, el orden, que se lo elija. Dice, de modo que en cada grupo entran R de los n elementos, igual que el otro. Dice, dos grupos se consideran distintos cuando difieren en por lo menos un elemento. Nosotros en la otra definición decía que eran distintos cuando diferían en un elemento o si tenían los mismos elementos, diferían en el orden. Entonces al otro le importaba el orden y acá no nos importa, esto es importantísimo para nosotros, prescinden del orden. Entonces dos combinaciones son distintas cuando tienen distintos elementos. Así que esa es la diferencia que nosotros tenemos que buscar para ver si estoy en presencia de una variación o en presencia de una combinación. Ese es nuestro drama. No es tanto drama tampoco. Bien, fíjense que en este caso en particular observamos, dice sí, con 4 letras, yo tengo la letra, vamos a ver, B, C, D, y luego funciona el celular, no sé, yo creo que no pasó nada más. Entonces yo tengo los elementos, donde tengo el A, el B, el C, el D, forma agrupaciones tomándolo de A3, por eso tomo el A, luego con el B, A, B, C, D, A, C, A, B, C, D, A, B, C, D. Y voy a hacer las agrupaciones, ¿sí? Acá me queda A con B, con C, A con B, con D, A con C con B, A con C con D, A de B, A de C. ¿Y qué más? Bien, entonces si hagamos la del B. A, B, C, D. Bien, entonces acá la agrupación sería B a C, B, C, A. Perdón, me comí una acá. B, A, D, B, C, A, B, C, D, B, B, A, B, D, C. Bien, bueno, veamos cuáles son las distintas agrupaciones que cumplen la definición. Dice que entonces la definición nos decía que... Uy, ya lo...
Bueno, la definición decía entonces que dos agrupaciones son distintas si tienen distintos elementos, ¿sí? Si difieren por lo menos un elemento. Entonces nosotros tenemos acá una primera agrupación que es ABC, la otra difiere en D, otra agrupación, otra ACB puede ser o no. Sí, puede ser. Ya está desaprobado porque acá tiene A, B, C y acá tengo A, B, C, tiene los mismos elementos. ¿Sí? Entonces A, C, B no puede ser porque tiene los mismos elementos. ¿Cuál puede ser? ACD. ACD. A, C, D. ¿Cuál más puede ser? A, B, A, D, B. No puede ser porque está acá. Esta es la misma que esta. Y acá, ¿cuál puede ser? ¿Cuáles los distintos elementos? ¿Por qué no puede ADB? BCD, puede ser. A de B no puede, esta no puede ser porque tiene los mismos elementos, el A, el B y el D. A, D, B. Sería igual a esta, que usted ya lo tiene. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es el otro? ¿Cuál me decía? BCD. B, C, D. ¿Sí? B, C, D. Bien. Van a ver que si quiero buscar otra más, van a ver que no hay. Yo hice solamente ABC, también se puede hacer para C y D y ver que van a buscar y no van a encontrar, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo es que podemos encontrar, acá otro ejemplo, pero no lo voy a dar, vamos a tardar nomás. ¿Cómo encontramos el número de combinaciones? ¿Cómo encontramos la expresión matemática para poder resolver esta situación? ¿Sí? Acá vamos a presentarle, fíjense que nosotros, en este caso en particular, estas son las variaciones de 4 elementos, creo, 3, 6, 9, 12. 4 elementos tomados de A2. ¿Se acuerdan? 4 elementos tomados de A2, que creo que lo tenemos por ahí. Fíjense, me da 12. Y acá lo tenemos, el 1, 2, el 2, 1, el 3, 1, el 4, 1, ¿sí? Son todos los elementos. Fíjense que acá tengo 2 elementos. Si yo ahora busco las combinaciones de 4 elementos tomados de A2, por eso eran, ¿sí? Que eran que no les di. ¿Cuánto? Dado 4 elementos y las distintas agrupaciones de los mismos tomados de A2. Dice, entonces yo tengo acá el 1, 2, el 1, 3, el 1, 4, el 2, 1, el 2, 3, el 2, 4, el 3, 2, el 3, 1, el 3, 4, y tengo el 4, 2, el 4, 3 y el 4, 1. El 4, 1. Bueno, veamos acá. Ellos dicen, dado los 4 elementos, dice, ¿cuántas combinaciones tengo entonces de 4 elementos tomados de A2? Entonces, ¿cuáles cumplen la definición? La definición dice que son las agrupaciones que tienen elementos distintos. Bueno, acá el 1, 2 cumple, el 1, 3 cumple, el 1, 4 cumple, ¿qué más cumple? El 2, 1 no, porque tiene los mismos elementos acá, no cumple, el 2, 3 cumple, el 2, 4 no cumple, ¿cumple o no cumple? Sí cumple. Cumple. ¿Qué más? El 3, 2 no, porque acá tengo ya los elementos. Ya está, el 3, 1 acá, tiene los mismos elementos. ¿El 3, 4 cumple o no? Cumple. Sí, se cumple. Sí, cumple. Sí, cumple. Cumple. El 4, 2 no, porque está No. acá. No Ya cumple. ninguno. Entonces fíjense en que si yo quiero sacar combinaciones de 4 elementos y los tomo de A2, ¿qué resultado me da? Me da 6. Que son estos, ¿ves? Esta y esta, 6. ¿Sí? Así mirando nada más, lo miramos y tratamos de aplicar la definición, y aplicando la definición me dice que ese resultado es 6.
me da 6 agrupaciones de 4 elementos tomados de A2. Y en este caso a mí no me interesa el orden porque simplemente les pido por definición que tengan elementos distintos a las agrupaciones, nada más. Esa es la definición de combinación. Bien, entonces nosotros ahora vamos a tratar de encontrar la expresión matemática. Entonces nosotros teníamos que cuando teníamos variaciones de 4 elementos tomados de A2, nos daban como resultado 12 posibilidades, porque ahí nos interesaba el orden. Acá tenemos esas 12 posibilidades y yo observo que dentro de esas 12 posibilidades están las 6 combinaciones, que cuando yo las agrupaciones las llamo combinaciones, a nosotros no nos interesa el orden, solamente que tengan elementos distintos. Quiere decir que estas combinaciones que yo quiero saber cuál es su expresión matemática, se encuentran dentro de las variaciones. Fíjense, dentro de las variaciones, estas eran variaciones, y una parte de esas son combinaciones de los 4 elementos tomados de A2. ¿Y qué más me aparece acá? Fíjense, acá me aparece lo que a mí no me interesaba ya como combinación, que si el orden, si yo tengo el elemento 1, 2, acá está el 2, 1, están permutados entre ellos esos elementos. Lo mismo pasa con el 1, 3, con el 3, 1, con el 2, 3, con el 3, 2, están en una permutación esos elementos. Pues acá eso explicamos nosotros, y eso es lo que nosotros traducimos. Entonces quiere decir que dentro de las variaciones, porque todo esto son las variaciones, se encuentran las combinaciones de n elementos tomados de AR, pero aparte, cuando ustedes fíjense, yo acá tengo el 1, 2, el 2, 1, yo tengo los elementos, el R que nosotros le llamamos, y ellos permutan en los elementos entre sí. ¿Sí? Acá tengo el 1, 2, el 2, 1, por eso es que nosotros decimos que hay un R factorial, porque permutan entre ellos. Entonces, a partir de ahí es que acá explicamos que yo puedo encontrar qué me interesa a mí. ¿Qué me interesa a mí? Me interesa encontrar el concepto de combinación, porque ese es el que no conozco. Conocemos la expresión de las variaciones, ya la conocimos, pero me interesa encontrar el concepto de combinación. Entonces acá dice que las combinaciones van a ser iguales, entonces yo como que despejo acá, fíjense, en variaciones de n elementos tomados R sobre la permutación de R, que le decíamos. Y de ahí sale la expresión matemática. Yo expreso las variaciones de n elementos tomado de R como n factorial y n menos r factorial, dividido hasta la permutación de R elementos, y me queda la expresión esta, que es la con que nosotros trabajamos, que son de las combinaciones. Las combinaciones de n elementos tomados de R en R es igual al n factorial. Fíjense, en el n factorial, n menos r factorial hace la diferencia entre los n elementos que uno tiene con los r, cómo va a agruparlos, y r factorial. Esta es la expresión matemática que a mí me permite resolver las combinaciones. En algunos libros también la presentan así, que son los números combinatorios. ¿Sí? Nosotros lo utilizamos así, y en las en la maquinita también está presente. En la maquinita, bueno, ustedes no usan, pero también está presente, y algunas las ponen así, permutaciones de n en r, así le aparece a algunos los casilleritos, a otro le aparece así para la combinación, así le aparece para la variación, le llaman permutación ellos, es válido, depende de la máquina, pero les aparece así. Entonces, si tiene la maquinita, les calcula directamente, le da el valor, ¿no? Es el concepto de combinación. Entonces, nosotros, cuando agrupamos entonces elementos, podemos tener variaciones, combinaciones y permutaciones. La permutación me doy cuenta fácil porque yo tengo n elementos y todos participan en las agrupaciones. Entonces ahí no hay cómo equivocarse, son permutaciones. Entonces después tengo que ver si es una variación o es una combinación. En la variación a mí me importa el orden, y en la combinación no importa el orden. Entonces eso es, digamos, el drama que tenemos en el análisis combinatorio para poder resolver nuestros problemas. ¿Sí? Entonces ustedes fíjense en que
En los problemas no le decimos, importa el orden, no importa el orden, no le decimos, ustedes tienen que analizar qué es lo que hay que resolver y en base a lo que hay que resolver, tomar la decisión, que es una variación o una permutación, bueno, y ahí lloran. Bueno, ¿está claro entonces el concepto al menos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. vale. Bien, la teoría no es difícil. Pero bueno, veamos ejemplo entonces. Bueno, acá como ya sabemos que estamos en combinatoria sin repetición, dice cuántas maneras se pueden agrupar las letras y tomándolas de a tres. Entonces son combinaciones. Entonces la expresión matemática, combinaciones de n de r, era igual a n factorial, n menos r factorial, r factorial. Entonces yo tengo combinaciones. ¿Cuántos elementos tengo? 4. Tomado de a tres, dice, ¿no? Sí. 4 factorial, 4 menos 3, 1 factorial, 3 factorial. ¿Esto igual a cuánto? 4. 4, ¿sí? Y acá dice 4 elementos, agrupaciones de 2 se pueden formar. Bueno, estos son problemas fáciles. Entonces, 4 factorial, 2 factorial, 2 factorial, 4 por 3 por 2 factorial, sobre 2 factorial, 2 factorial, pum, 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 6. Y acá, dice un maestro tiene 20 ejercicios de aritmética y 30 de matemáticas geométricas. Si debe haber 2 ejercicios de aritmética y 3 de geométrica en la prueba, ¿cuántas opciones tiene el profesor para elegir los ejercicios que se incluirán en la prueba? Profe malo, fíjense. Entonces yo acá tengo el R, ¿cuánto tiene que ser? Fíjense, tengo 20 ejercicios de aritmética y tengo 30 de geometría. Y dice entonces si debe haber 2 ejercicios de aritmética y 3 de geometría. Quiere decir que yo, de los 30 de aritmética 20. ¿Cuánto tengo que elegir? 2. 2. Multiplico porque son, dice, 5 ejercicios parece que le va a dar. Multiplico, entonces, porque de los 30 que tiene de matemática geométrica, ¿cuánto tiene que elegir? 3. 3. Entonces, el R, fíjense eso, si son 5 problemas, son 2 de acá, este 2 y este 3, tiene que sumar 5, ¿eh? El producto, ¿por qué? Porque yo elijo los 2 problemas de aritmética y después elijo los problemas de geométrica en forma simultánea y tengo ahí mi parcialito con 5 problemas. Fíjense que estas son las opciones que tiene el profesor de hacer el parcial. ¿Cómo le quedaría? Le queda 20 factorial, 20, 18 factorial, 2 factorial, y eso multiplicado por 30 factorial, 27 factorial, 3 factorial. Uy. Bueno, le quedaría entonces 20 por 19 dividido 2, y acá le queda 30 por 29 y 28. Sobre 3 factorial, que es 6. Bueno, ahí puedo simplificar, fíjense. Acá me queda 190 y acá, uy Dios, este 5. Bueno, miren la cantidad que puedo de parciales que se pueden hacer. Piensen, ¿por qué combinaciones? Fíjense que en un parcial uno les da los ejercicios. ¿Importa el orden en el cual hacen los ejercicios ustedes o no? No, no importa. No, no importa.
El profe sí le importa que le digan ejercicio 1, 2, 3, ¿ve? Pero uno lo puede colocar en el orden que quiera. A lo sumo, uno lo que hace es evaluarlo. Digo, bueno, primero le pongo inducción porque uno es ordenado nada más, pero le puedo poner la inducción como problema 5. No hay ningún, pues el orden que sea, ustedes lo tienen que resolver. No importa el orden. ¿Sí? Bien. Y acá dice si debe incluir al menos 2 ejercicios de cada área entre las 5 preguntas en la evaluación, de cuánta forma puede elegir los ejercicios que incluirán la prueba. Entonces quiere decir que al menos 2, dice que pueden ser 2 ejercicios de cada uno de ellos. Entonces puede ser 2 o 3. Si es de 2 de uno, va a ser 3 del otro, y si es 3 del uno, va a ser 2 del otro. Pero siempre tiene que dice al menos 2. Entonces yo tengo que decir, de los 20 ejercicios que tengo de aritmética, tengo que ponerle 2, ¿sí? Entonces, si yo le pongo 2 de aritmética, de los 30 ejercicios tiene que haber 3 del otro, porque tengo que respetar que tiene que ser al menos 2. Más puede suceder que de los 20 ponga 3 de ejercicio, entonces de los otros voy a poner 2. Respeto las condiciones siempre. Entonces hay una suma porque tengo esta situación o esta situación y las dos pueden ocurrir, por eso se suma y esa sería mi respuesta. Bien. Entonces hay que analizar los problemas, fíjense, sentarse a analizar. Bien, eso entonces que concluimos esa parte del análisis combinatorio sin repetición. Entonces, nosotros vemos entonces que para poder hacer las agrupaciones sin repetición, los elementos no se repiten, pueden ser variaciones, combinaciones o permutaciones. Las permutaciones me doy cuenta pues yo tengo n elementos para elegir. Intervienen todos los elementos, ¿no? Y las variaciones son agrupaciones donde a mí me interesa el orden entre los elementos y las combinaciones no nos interesa el orden. Así que son 3 expresiones matemáticas nada más. La regla de producto, la regla de suma que nos ayudan un montón. Y ahora vamos a ver el análisis combinatorio con repetición. Entonces, con repetición quiere decir que los elementos se pueden repetir. Ya vimos nosotros ejemplos con la regla del producto. Bien, entonces sacan las variaciones con repetición, fíjense en la definición, parecida a la definición, nada más que agregamos que los elementos se pueden repetir. Entonces dice, se llaman variaciones con repetición de un elemento tomo de R a las selecciones de R elementos no necesariamente distintos que se distinguen entre sí en algún elemento o en su orden. ¿Sí? Entonces nosotros ahora decimos que se pueden repetir. Entonces ahí es que cambia la definición donde podemos repetir los elementos. La variación con repetición nosotros la denotamos ¿sí? Con un asterisco de n en R, de n elementos tomados de R, entonces eso significa con repetición. Y las definiciones también son las mismas, dice 2 variaciones son distintas si difieren un elemento, o si teniendo los mismos elementos difieren en el orden, ¿sí? Entonces la definición es exactamente la misma, nada más que tenemos que darle la posibilidad de que los elementos se puedan repetir. Bien, entonces, ¿cómo encontramos la expresión matemática? Que es la expresión que a nosotros nos interesa. Fíjense, aplicando la regla del producto, aplica la regla del producto y cuando nosotros, la regla del producto, ustedes se acuerdan que nosotros, depende de los factores que tengamos, que cómo quieren ellos que nosotros los agrupemos, y nosotros siempre vamos a tener todos los elementos disponibles para las distintas agrupaciones. Por eso es que cuando encuentran la expresión matemática, dice que es n a la r. Entonces, cuando ustedes tienen una variación con repetición, ¿sí? Tenemos esta expresión matemática que nosotros la vimos en los ejercicios que presentamos al principio, fíjense en la regla del producto. Nosotros ahí vimos estas expresiones matemáticas
A ver, déjeme que vuelva para mostrarle. En distintos problemitas que se nos presentaban. Fíjense en esta, ¿cuántas cadenas de bit diferentes hay con longitud 8? ¿Ve? Fíjense, se podía repetir los elementos. Fíjense que eso es una variación con repetición. ¿Sí? Después, esta por ejemplo, y después ustedes tienen acá, fíjense en esta que era de las matrículas, fíjense en esta de las matrículas, ahí cómo le quedarían variaciones de 26 tomado en 2, multiplicado por variaciones con repetición de 10 tomados en 3, multiplicado por variaciones de 26 tomado de a 2, ¿sí? Eso le quedaría, sí, bueno, ahora que estamos viendo cómo nos quedaría, y nos da un resultado igual. Fíjense que si yo no sabía nada de esto, pero ahí resolví mi problema aplicando la regla del producto y usando la lógica, y el resultado está bien. Y si en el parcial lo hago así, está bien. Si lo hago así, también está mejor todavía. Pero fíjense que muy, muy, muy útil la regla del producto y la regla de la suma, ¿sí? Entonces, esperen que llegue donde... Entonces, quería mostrarles eso, que con la regla de producto nosotros lo analizamos, lo pensamos y llegamos. Entonces, acá nosotros deducimos que la expresión matemática es n a la r cuando tenemos las variaciones con repetición. Entonces, si en el enunciado no hay restricción, ustedes toman como que no tiene restricción. ¿Sí? Bien. Entonces, eso es las variaciones con repetición, que sí que nos importa a nosotros, nos importa el orden, y aparte lo único que recuerden ustedes que ahí podían tener los mismos elementos en distinto orden, y lo único que no se podía estar, no podían estar ahí representados eran cuando los elementos se repetían. Y ahora cuando estamos en el análisis combinatorio con repetición, eso es posible entonces, y eso es posible entonces tienen que tenerlo en cuenta. Bueno, esto acá es el mismo problema, así que no lo vamos a hacer. Pero acá tengo un problema y aquí no me aparece. Bueno, en estos casos, tengan en cuenta, cuando le dicen, si no hay restricciones, dice números, eso que decíamos, números de 4 cifras, por ejemplo. Número de 4 cifras. ¿Cuántas puedo armar con los números de 4 cifras? Entonces yo tengo 1, 2, 3, 4, y ¿cuál era el problema que se nos presentaba a nosotros? Al decirnos 4 cifras, acá ¿quién no podía, obviamente con números dígitos, ¿no es cierto? Números dígitos. ¿Quién no podía ir? El 0. El 0. Entonces yo acá tengo 9, y acá tengo 10 posibilidades, 10 posibilidades, 10 posibilidades. Entonces si yo lo quiero expresar, me quedaría variaciones de 9 en 1, ¿sí? Si quieren poner con repetición de 9 en 1, por variaciones de 10 en 3. ¿Por qué? Porque acá el 0 no está disponible, ¿sí? O también pueden ponerlo si quieren acá, también no hay problema, 9 por variaciones de 10 en 3. No es lo mismo.
Sí, tengan en cuenta eso, a veces le dicen números pares, entonces ustedes sacan, si me dicen número que termine en número par, ¿qué va a pasar acá? ¿Cuántas opciones voy a tener disponibles? Fíjense, los dígitos son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si dice que el número termine en número par, quiere decir que acá solamente van a ir números pares. ¿Quién va a ir? El 0, el 2, el 4, el 6 y el 8. ¿Cuántas opciones? 1, 2, 3, 4, 5 opciones. ¿Sí? Son los problemas que se pueden presentar, ¿ve? Y 5 opciones. Quiere decir que acá no voy a tener 10, sino 5 porque me dicen número par, que termine en número par. Número 4 cifras pares, termina en número par, ¿sí? Lo mismo me pueden decir, entonces eso yo voy analizando, ¿eh? Si me dicen, bueno, todos los números de 4 cifras mayor que 5.000, entonces acá también me establecen una restricción, ¿ve? Entonces así se van generando los problemas que se nos pueden presentar. Si acá me dice que termina en número impar, yo también me fijo acá cuántos elementos tengo y esas serían las opciones que yo tengo para que cumpla la condición que se me pide. Recuerden, ¿sí? Así vayan analizando. ¿Sí? Bien. ¿Está claro ahí, no? Se me Sí, ocurren profe. los problemas que se les pueden plantear. Estuve mirando unos cuantos nomás porque no terminé de ver todo. Bueno, bien, luego tenemos el concepto de combinaciones con repetición. Combinaciones con repetición. Oye, a ver qué más me faltó. Bueno, con eso ya van a tener para hacer un poco. Bien, en las combinaciones con repetición también exactamente, fíjense en la definición, dice dado un elemento cualquier naturaleza, se llama combinaciones con repetición. Nosotros en las combinaciones con repetición, igual que en las variaciones, la notación que utilizamos es esa. Dice las selecciones de elementos elegidos entre los n dados de manera que los grupos son diferentes y difieren en algún elemento, es la misma definición, nada más que ahora tenemos que considerar que los elementos se pueden repetir, dice, ¿no? Y acá nosotros cuando teníamos las combinaciones, no lo vi, dice, en este caso R puede ser mayor que N. Nosotros cuando hacíamos combinaciones simples, siempre pedíamos que N sea mayor que R, porque uno dice, si no se puede repetir, entonces el N siempre tiene que ser mayor que el R para que uno pueda hacer las distintas agrupaciones. Pero como hay repetición, entonces nosotros esa condición ahora no la tienen. Quiere decir que el R puede ser mayor que el N, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos la expresión matemática? La expresión matemática, nosotros cuando tenemos la repetición, lo que tratamos de hacer es llevar esa combinación con repetición a una combinación simple, haciendo esta perdón, una transformación. Entonces, transformamos una combinatoria con repetición a una sin repetición, que sabemos resolverla, que encontramos su expresión matemática. Fíjense, acá dice de n en r, y se suman el n y el r, se lo disminuye en 1, y eso es el valor que ustedes van a poder trabajar ya para una combinación simple. Recuerden esta transformación que hay que hacerla, pues si no, no se resuelve la expresión de la combinatoria con repetición. Y nosotros acá también, fíjense, las combinaciones son distintas y difieren pues, en un elemento. Entonces, las definiciones en particular son las mismas, nada más que ahora tenemos que dar la posibilidad de la repetición de los elementos, ¿sí? Y también el orden no tiene importancia. Entonces, vamos a ver acá un ejemplo simplón. Acá, perdón.
Bueno, en este caso en particular, fíjense, dice cuántas maneras podemos formar un ramo de 12 flores si tenemos rosa, clavela y crisantemo. Entonces, 12 flores es el ramo que tenemos que formar, entonces será el R, ¿sí? Y tenemos para elegir rosa, clavela y crisantemo, ese es el N que tenemos. Si bien tenemos tres tipos de flores, cada una de cada tipo tenemos un montón. ¿Cómo pasa cuando uno va a comprar, sí? Pasa cuando uno va a comprar. Y entonces tengo una combinación con repetición de 3 elementos y tengo que agruparlo de a 12. Como se repiten los elementos, por eso es que yo paso a una combinación simple, se suma n más r menos 1 y en 12 y ahí les queda, fíjense, una combinación para poder calcular y resolver nuestra situación. Entonces, esa es la diferencia que podemos encontrar, que el n es menor que el r, porque como los n se pueden repetir, entonces podemos salvar esa situación. Acá les quería recordar el ejemplo que nosotros teníamos, que veníamos trabajando, cuando teníamos que el n era 1, 2, 3, 4, ¿se acuerdan? Y que lo habíamos agrupado de a 2. Lo habíamos agrupado de a 2 y nos había salido que eran que las combinaciones que hacíamos de 4 elementos y lo tomaban de a 2 me daban 6. Y esto eran el 1, 2, el 1, 3, el 1, 4, el 2, 3, el 2, 4, el 3, 4 y ¿qué más? Y era 6. Fíjense que ahora si yo hago si yo le aplico la combinatoria con repetición de 4 tomado en 2, ¿cuánto nos da? Una combinatoria simple, 4 más 2, 6, menos 1, 5, en 2, y me queda 5 factorial, 3 factorial, 2 factorial, 5 por 4, 20, dividido 2, 10. Me quedaría 10 elementos. Fíjense que yo acá tenía 6 en una combinatoria simple y acá, como ahora la definición me permite agregar estos elementos que antes no podía porque había repetición, fíjense que 3, 6, 9, 10. ¿Ven? Me da los 10 de la repetición. Por eso decimos que la definición es la misma, nada más que tenemos que decir que los elementos se pueden repetir. Entonces, esa combinatoria con repetición a nosotros nos interesa, entonces, en la combinatoria con repetición y en la combinatoria simple, lo que no nos interesa es el orden. Nosotros consideramos que las agrupaciones son distintas y tienen distintos elementos, siempre. Bien, esa es la combinatoria con repetición y luego tenemos el concepto de permutaciones con elementos repetidos. Entonces, en las permutaciones con elementos repetidos, entonces todos los elementos entran dentro de las distintas agrupaciones. ¿Qué nos sucede con elementos repetidos? Que hay N1 elementos que se repiten, sí, N2 elementos que se repiten, sí, sí. Cuando nosotros tenemos una expresión, entonces hay elementos que se pueden repetir. Ya van a ver los problemas que por lo general son esos problemas que ponen la palabra tanto, de cuántas maneras, etcétera, etcétera. Entonces ustedes lo que tienen que hacer, en el caso particular, ver cuántos elementos se repiten y la expresión matemática para resolver este problema de las permutaciones con elementos repetidos, fíjense, dice n, tengo n elementos, yo dentro de todos los elementos que tengo me tengo que fijar quiénes se repiten, cuántas veces se repiten, y luego esa suma de elementos siempre tiene que ser igual al valor de n que ustedes tienen, y ahí tiene, ¿ve? N factorial, n menos 1, n menos 3, entonces de esta manera resolvemos ese problema de permutación con elementos repetidos. Entonces antes no teníamos que los elementos se repetían, si yo tenía n elementos decía n factorial, pero ahora dentro de esos elementos hay elementos que son los mismos, entonces los agrupo en paquetitos, ¿ven? Los paquetitos de los elementos que se repiten, y obviamente, fíjense, si yo tengo un n factorial arriba y acá tengo n menos 1, n menos 2, tengo menos agrupaciones, porque esto lo está restando, ¿sí? A ser tenidas en cuenta, ¿no?
Bueno, esa es la permutación con elementos repetidos. Acá hay un problemita, dice cuántas veces puede, 12 caballos idénticos en la calecita, si queremos pintar 4 azul, 3 rojo y 5 color de amarillo. Así que a todos los vamos a pintar, a uno de distintos colores, y esos son los paquetitos que se va armando. Fíjense, resuelvo y tengo, miren la cantidad de maneras de hacer ese trabajo. Bien. Ya terminamos, tienen con la profe, creo, ¿no? ¿O no? Sí. Sí, ahora Sí, tenemos sí. consulta. Ah, sí. Mira, fíjense en los paquetitos que armamos acá. Dice, queremos conocer cuántas maneras se pueden colocar 90 estudiantes en 7 aulas distintas. Fíjense que en las aulas nosotros consideramos, fíjense, acá dice el aula 1 10, la otra tiene 10, la otra 12, ¿sí? Entonces, esas son los paquetes que yo voy a armar, ¿sí? Cada esa aula, ustedes van a tener entonces 90 y en una aula entran 10, en el otro entran 10, en el otro entran 12, el otro entran 12. Bueno, y esto me va a dar la cantidad a mí, fíjense, en total esta suma me tiene que dar 90. Si tengan en cuenta eso, que esta suma tiene que dar 90, ustedes van a tener 90 factorial y abajo 10 factorial. 10 factorial son los paquetitos que nosotros armamos, si en este caso, de cuántos alumnos van a en cada aula. Bien. Eso es entonces la permutación con repetición. Y acá tenemos otro ejercicio, dice 10 cuchillos, cuales 4 son de cortar carne, 3 de pescado, etcétera. También estamos en presencia de una permutación con repetición de 10 elementos, donde tenemos 4 para la carne, 3 para el pescado, 3 para el postre y nada más. Entonces, bien, con esto van a tener para resolver una parte del problema que se nos presenta. Veamos esto y con esto terminamos, ¿sí? Acá ya me mezclé todo. Ah, 7. Bien, en este caso nosotros estábamos viendo, van a ver que a veces se presentan problemas y en este caso particular de distribución. Esto de distribución se utiliza mucho más en la parte de logística, pero también tenemos muchos problemas en los cuales nosotros se le va a presentar problemas de este tipo. Lo que nosotros hacemos acá, si ustedes se fijan, dice los pasos, etapas que aparecen en un proceso de análisis combinatorio pueden interpretarse de forma simple utilizando un modelo de distribución en el que un grupo de objetos iguales o distintos se distribuyen en varios recipientes o cajas, ¿sí? Para ver que en los problemas se presenta así, y en esta tabla lo que nosotros queremos hacerle notar es cómo cambia lo que estamos viendo, la teoría nuestra, para resolver el problema de la distribución en cajas. Entonces, nosotros acá dice, esto es lo que nosotros estamos viendo, grupo de R elementos elegido de un conjunto de N elementos. Eso es lo que recién estábamos viendo, ¿no? Nosotros decíamos grupo ordenado sin repetición, eran variaciones simples, grupo no ordenado sin repetición, no ordenado combinaciones, grupos ordenados con repetición, variaciones con repetición, y grupos ordenados no ordenados con repetición, combinaciones. Eso es lo que nosotros recién estábamos viendo, presentándole para la teoría. Ahora, cuando esta teoría del análisis combinatorio se aplican los problemas de distribución, en la distribución dice distribuciones de R objeto y en N cajas distintas. Fíjense en que acá ustedes tienen entonces, o son cajas o son lo que se presenta en el problema, y nosotros lo adaptamos a la teoría que estamos viendo para resolver ese tipo de problemas. Acá entonces dice distribución de R objetos distintos, uno solo en cada caja. Entonces yo estoy en presencia de un objeto distinto, variaciones, ¿sí? Entonces fíjense en que dice los R objetos distintos en
y los N son las cajas en las cuales va a ser distribuido. Ahí está la diferencia en la presentación de la teoría del análisis combinatorio para la distribución, ¿sí? Y acá dice distribución de objetos idénticos y son uno solo en cada caja. Entonces, si son idénticos, son la parte de las combinaciones, ¿sí? Y acá tenemos las variaciones con repetición y las combinaciones, dice distribuciones de objetos distintos, son distintos, son combinaciones, y sin limitación en cada caja, porque se pueden repetir. Y acá dice objetos idénticos, sin limitación en cada caja, porque se puede repetir, en cambio en esta no se puede repetir, pues es uno solo en cada caja. Entonces esa es la aplicación, quizá ahora no lo entiendan, pero cuando vayan a los problemas, vengan y analicen y van a ver que ayuda a resolver los problemas. Bien, en este caso les presento este problema, dice cómo se pueden distribuir 3 cuchillos de cocina iguales en un cajón con 10 posiciones vacías para cuchillo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos en este caso 3 cuchillos para las posiciones que dice me parece que me quedé sin voz. Bueno, luego vamos a terminar acá nomás, pero espero que les sirva. Bien. Bien, entonces el lunes continuamos a ver si podemos terminar. ¿Sí? Bien, profe. Bueno, profe. Bueno, así lo dejo porque creo que tenían reunión con la profe, no sé. Bueno, el lunes Buenas clases, terminamos, profe, chicos. hasta luego.